bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la energía interna, de la esencia, de las últimas dos porciones del libro de Vayikra, de Levítico, que son las porciones llamadas Behar y Bejucotai. Behar literalmente quiere decir en el monte, y se refiere desde luego al monte Sinai. Y la porción empieza diciendo que Hashem le habló a Moisés, Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai. Hashem le habló a Moisés en el monte Sinai diciéndole, transmítele a los israelitas y diles que cuando ingresen a la tierra que les otorgaré, esta tierra deberá observar un periodo de descanso sabático consagrada a Hashem. Quiere decir, por espacio de 6 años se podrán cultivar los campos, los viñedos y recoger su fruto. Pero el séptimo año, llamado Shemitah, Shnat Shemitah, deberá tener descanso absoluto la tierra. Será un Shabbat consagrado al Creador. No se deberá sembrar ni podar ningún viñedo, ningún campo de cultivo. Tampoco se deberá cegar lo que siga creciendo, ni recoger siquiera aquellos frutos que hayan caído, puesto que es un año de descanso, así dice la Torá. Hoy, de hecho, hay quien observa esta ley en Israel, y el séptimo año hay un acuerdo que es el Shnat Shemitah, y se deja descansar la tierra. También se habla de un periodo de 7 veces estos 7 años, y es el jubileo, Yovel, un espacio de 49 años. Y aquí inclusive el que se deja de trabajar la tierra es más largo. Se deberá de santificar este 50º año, este año número 50, declarando en toda la tierra la libertad para todos sus habitantes, así dice. Será el año del jubileo, será Shnat Yovel, en donde todos retornan a su propiedad original y todos retornan a sus familias. En este 50º año no se deberá ni sembrar, ni cosechar, ni cegar lo que crezca en forma espontánea en la tierra, ni recolectar los racimos de viñedos que se hayan hecho, es decir, que crezcan deliberadamente con el cuidado que se le ha dado a un campo de vid por un tiempo, ¿verdad? No se pueden recolectar los frutos y este es el mandato. Y se dice también que en este año se retorna su posesión, se retorna a la posesión original. Hay una bendición especial en este Shnat Yovel, y en realidad el resto de la Perashá habla justamente de las propiedades en este Shnat Yovel, del rescate de propiedades, si una ciudad es amurallada, en fin. La siguiente porción que se lee conjuntamente es Bejucotai, y en esta se empieza a hablar de la recompensa por la obediencia al Creador. Dice, Inbejucotai teleju, si ustedes siguen mis decretos, si ustedes caminan por mis senderos,
si ustedes cuidan y llevan a cabo estas leyes, estas ordenanzas, dice, yo les proveeré de lluvias en el momento apropiado para que la tierra dé de su cosecha. Dice el Creador, el árbol del campo dará su fruto. En fin, habrá abundancia, comerán pan hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra que ustedes, en la tierra a la que ustedes les otorgué. Yo garantizaré la paz en el país. Podrán ustedes retirarse a descansar, habrá paz. Pero, ¿qué pasa si ustedes no siguen mis mandamientos? Entonces, dice, yo también haré eso con ustedes. Les provocaré pánico, fiebre, ampollas. Sembrarán en vano porque el producto lo comerán sus enemigos. En fin, una serie de situaciones nada halagüeñas. Dice, los golpearé de 7 formas, mandaré a ustedes la espalda de la vindicación para vengar mi pacto. En fin, mucha severidad, los castigaré de 7 formas distintas. Destruiré sus edificaciones elevadas, desolaré el país. En fin, un mensaje contundente y nada halagüeño. ¿Qué podemos decir de la energía interna de estas dos porciones? En donde, por un lado, se nos habla de el año del jubileo y posteriormente de este periodo de 50 años, en donde finalmente simplemente queda plasmado el aspecto de que el proveedor de todo es el Creador. Y por más que hagamos o dejemos de hacer, hay un momento en que debemos desafanarnos del control que queremos imponer a la creación. ¿Tenemos que hacer el esfuerzo? Claro que sí. ¿Tenemos que trabajar? Claro que sí. Pero hay un momento en que tenemos que entender que hay leyes que son mucho más contundentes que simplemente lo que podemos observar con nuestros sentidos, con nuestros ojos, lo que podemos oír con nuestros oídos. Hay una ley que finalmente establece que quien otorga todas las bendiciones, todo el sustento, es el Creador. Y para ello hay momentos en que debe haber esta muestra de absoluta seguridad, de absoluta fe, en donde se tiene que permitir que los procesos se den en forma natural. Y así se nos dice, en esos años, pues no cosecharás, no sembrarás, no tocarás los campos, y sin embargo se te garantiza que tendrás sustento y te saciarás. El Zohar, entre otros muchos temas que toca para estas dos porciones, sin embargo toca un tema que considero que engloba todo esto, y es la importancia de la contribución que nosotros hacemos, de la tzedakah. Se dice, tzedakah tatzil mimavet, la tzedakah, la caridad te salvará de la muerte. ¿Cómo es posible? La tzedakah en cierta forma no es más que
regresar esa luz que recibimos, de tal manera de hacernos afín al Creador en términos de su cualidad de dador. Así que cuando damos una tzedaká, o cuando damos el maaser, el diezmo, cuando damos trumá, cuando damos un donativo, no estamos más que vibrando con una ley cósmica que nos asegura que la forma en que podemos vivir armónicamente es cuando retornamos esa luz que damos. Y el aspecto de la caridad, el aspecto de la tzedakah, es muy material, podríamos decir, en el sentido de que podemos justamente retribuir con dinero, que muchas veces es la forma más barata y más sencilla de llevar a cabo este aspecto de regresar, de compartir. La verdad es que mucha gente se duele cuando tiene que dar alguna contribución. No nos es fácil en general los seres humanos. Pero la verdad es que el acostumbrarse a contribuir a una causa buena, a nuestros semejantes, el aspecto de la caridad verdaderamente hace que estemos en sintonía con las fuerzas y la luz del Creador. Para ello el Zohar cuenta una historia hermosa y nos cuenta que dos de los discípulos de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Hiyá y Rabbi Yossi, van caminando, y siempre que van caminando realmente hablamos de ese trayecto de la vida. No es que vayan caminando de una ciudad a otra. Rabbi Hiyá y Rabbi Yossi en cierta forma representan la conciencia elevada, que van discurriendo y van transitando por diversas experiencias y van teniendo la oportunidad de elevarse con cada una de ellas. Así que cuando se nos dice que estos discípulos o alguno otro, ¿verdad?, van caminando, van de una ciudad a la otra, en realidad es nuestra oportunidad de elevar nuestra conciencia. Y cuenta esta historia en el Zohar que justamente iban caminando por una montaña, Rabbi Hiyá y Rabbi Yossi, cuando a su vez encontraron otros dos hombres que iban caminando, digamos, en esa misma dirección. Y también vieron como un tercer hombre, un tanto maltrecho, se les acercó a estos dos hombres y les suplicó que le dieran comida, puesto que no había probado alimento ni podido beber agua por espacio de 2 días que había estado perdido en el desierto. Así, con esa precisión nos lo dice el Zohar. Uno de ellos, uno de estos hombres, de inmediato tomó sus provisiones y las compartió totalmente con esta persona y le dio de comer y de beber a este individuo. Su compañero, un tanto asombrado, le preguntó: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué harás cuando tú tengas hambre y tengas que comer? ¿Quién te va a dar? Porque yo me comeré mi provisión y no te daré nada. Así fue lo que le dijo este segundo hombre, ¿verdad? Este hombre que donó su comida al menesteroso, le dijo: yo no estoy contando con que tú me compartirás tu comida. El hombre que pidió de comer, este hombre maltrecho, comió hasta saciarse. Aún así, el individuo que le donó su provisión le pidió que
se llevara el remanente. Aun cuando ya había comido totalmente, le dijo, lo que sobró, llévatelo. Llévatelo para el camino. Y este hombre se quedó sin una migaja. Rabbi Hillá dijo, observando esto, así como a distancia, ¿verdad? El Creador no nos escogió a nosotros para que hagamos esa acción de benevolencia, por alguna razón. Pensó, quizá haya algún decreto severo, quizá de muerte, para aquel hombre que se dio buenamente su pan al menesteroso. Y el Creador quiso darle una oportunidad. Siguieron en el camino y el hombre que compartió su comida se sintió débil, se sintió exhausto y hambriento. Su compañero le arengó de nuevo. ¿Acaso no te dije que no dieras pan a otros, que te quedaras con lo tuyo, porque tú lo ibas a necesitar? Él no dijo nada, pero Rabbi Hillá y Rabbi Yosí, que estaban observando, dijeron, nosotros tenemos pan, démosle de comer. Rabbi Yosí, sin embargo, inquirió, ¿acaso deseas quitarle el mérito, Rabbi Hillá? Veamos qué pasa. Por alguna razón el Creador determinó que esto haya sido así. Mientras tanto, el hombre que compartió su comida, que estaba exhausto, no le quedó otra quizá para manejar el hambre y la situación de sentirse débil. Y entonces se durmió bajo un árbol. Su compañero de viaje, que se sació con sus propias provisiones, se sentó a lo lejos en otro lugar. De nuevo Rabbi Hillá y Rabbi Yosí observaron la escena. Seguro que el Creador hará un milagro, dijo Rabbi Yosí. Mientras observaban, ya estaba anocheciéndose, se pusieron de pie y vieron que justo junto a este hombre que dormía plácidamente, un poco engañando el hambre, de repente vieron una serpiente de fuego. Rabbi Hillá dijo, pobre hombre, pues seguro esta serpiente le causará la muerte. Por otro lado, Rabbi Yosí, sin embargo, dijo, ese hombre es meritorio de un milagro. No acababa de decir esta frase cuando una serpiente distinta a la serpiente de fuego descendió del árbol ahí donde dormía este hombre exhausto con la intención de matarlo, de atacarlo. La serpiente de fuego rápidamente atacó a la serpiente que intentaba morder al hombre exhausto y la mató. Dice el Zohar que la serpiente volteó la cabeza y siguió su camino. Rabbi Yosí dijo, ¿acaso no te dije, Rabbi Hillá, que el Creador deseaba producir un milagro en este hombre? Y por ello no intervenimos para no quitarle el mérito. Mientras tanto, el hombre que había quedado dormido se incorporó para seguir su camino. Rabbi Yosí y Rabbi Hillá entonces sí se acercaron a él y le dieron de comer después de la escena que vieron. Y le contaron del gran milagro del que él mismo había sido protagonista. Rabbi Yosí inició la conversación aludiendo al Salmo 37. Confía en Hashem y haz el bien, mora en la tierra y disfruta
de la certeza o disfrute el emuná. ¿Qué podemos aprender de esta escena? Primero, Tzedaká tatzil mimavet, el aspecto de que la tzedaká, la caridad, salva de la muerte. Pero no solo es la tzedaká, hay dos elementos más. La incondicionalidad con que se da esa tzedaká. En este caso, el hombre que dio la tzedaká lo hizo incondicionalmente, arriesgando su propia vida, sin hacer cálculos de inmediato, mientras su compañero dijo, oye, no, espérate, mira, vamos por un camino largo y al poco tiempo tendrás tu hambre y requerirás de comer tus propias provisiones. Pero este hombre que ni siquiera se nos informa que haya dicho una sola palabra, simplemente se dio la totalidad de su provisión. No solo viendo que el hombre que estaba exhausto, quien le pidió que le compartiera su comida, se sació, sino que habiendo sobrado pan, dijo, llévatelo para el camino. Es decir, el aspecto de la incondicionalidad tiene que ver con la certeza absoluta en el Creador. Cuando damos tzedaká incondicionalmente, en forma anónima, estamos en realidad activando un mecanismo poderosísimo de bendición, en donde estamos retornando al universo a través de la persona o personas a quien damos la tzedaká, la caridad. Estamos retornando esa abundancia que el Creador nos da. Pero además lo hacemos de la misma forma en que Él nos lo da, siguiendo este relato, incondicionalmente. Porque hay manera de ayudar, pero claro, me pones una placa y dices que yo di tantos millones y bueno, todo el mundo te aplaude y eres un santo, ¿verdad?, a los ojos de la sociedad. Aquí se nos dice que no se necesita eso, no se necesita los homenajes. En realidad, cuando uno está en la conciencia de lo que significa la tzedaká, tiene la absoluta certeza de que, en primer lugar, esto borra cualquier tipo de decreto negativo, y segundo, que cuando uno lo hace incondicionalmente, está uno verdaderamente en armonía con la fuerza del Creador. No solo es dar tzedaká, es tener la certeza que cuando uno lo hace en esta forma, no tiene que preocuparse ni de su sustento, ni de que Haz v'Shalom venga algún tipo de decreto negativo. Es una invitación, porque tzedaká es una de los pilares del aspecto espiritual de la Kabbalah y del judaísmo. La tzedaká se traduce como justicia. Justicia. Justicia en todos los aspectos, justicia entre los hombres, justicia social, justicia divina. Tzedaká es ser parte de este aspecto de justicia, pero nos informa el Zohar del lado de la absoluta misericordia. Cuando nosotros entrenamos nuestro corazón a dar tzedaká, pero no solo eso, sino en estos términos, no solo agregamos el elemento de justicia, de la fuerza de justicia a este universo, también agregamos la luz que corresponde al tema de la absoluta certeza, de la absoluta confianza. Y esto tiene un pago.
Un pago que no vemos a corto plazo, no lo podemos ver a corto plazo, porque si no, de nueva cuenta, se quitaría el mérito. No lo vemos a corto plazo, porque en ese plazo es el que ejercemos nuestra absoluta certeza. En ese momento de paciencia, que pueden ser días, semanas, meses o años, y esto según la situación en la que se nos da la oportunidad de participar. Últimamente esto alude a la justicia de la ley de causa y efecto. Una justicia que es implacable, una justicia en donde no hay apelaciones, una justicia que se da en forma absoluta y contundente. Y siempre, al final del día, se presenta para bien. Aunque en un principio pudieran verse situaciones dolorosas, aunque en un principio pudieran verse situaciones que no se entienden, este aspecto de causa y efecto siempre en absoluto será para bien. El Zohar en sí no solo revela verdades, la forma en que los revela, su sistema a lo largo de toda la extensión de los relatos, en donde aparecen estos personajes, en este caso los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, dos de sus alumnos, dos de sus pupilos. También hay un simbolismo y un secreto en todo ello. Los individuos que caminaban por el monte, que fueron observados por Rabbi Yossi y Rabbi Hillá, representan a la humanidad. La humanidad. El individuo que no se dio sus provisiones, no podemos decirlo que sea un malo, ni siquiera podemos decir que sea egoísta, porque simplemente hay por otro lado otro mandato que dice tienes que defender tu vida. Pues sí, quién sabe qué va a pasar más adelante, y podríamos aquí simplemente calificar que esta acción fue humana. Fue lo que haría un humano normal. Guardarse para sí sus provisiones, porque esas provisiones al final quizás representan su superexistencia, ¿verdad? Su sobrevivencia. El segundo individuo es esa parte del ser humano que no solo actúa como un mero ser humano, sino que actúa con esta chispa de conciencia. Allí tenemos este ser que fue incondicional y que fue contundente. Llegó el menesteroso, el necesitado, el exhausto, y él le dio. Y no solo eso, sino que aun cuando se sació, le dijo, llévate lo que sobra. Y lo único que él dice, este individuo, según nos relata el Zohar, cuando el otro amigo un poco lo regaña y le dice, yo no te voy a dar de mi parte, olvídate, esto es tu decisión, estás tomando esta decisión un tanto arriesgada, peligrosa para tu vida, yo no te voy a dar. ¿Y él qué dice? No te estoy pidiendo. No estoy pidiendo que tú intervengas. No estoy pidiendo que intervenga ningún ser humano para rescatarme. Es esa parte de conciencia a la que debemos acceder, en donde muchas de las pruebas y retos que pasamos no son más que esa enorme oportunidad para crecer más, para acercarnos más al Creador. Y con toda la confianza actuamos, en este caso, del principio de Tzedaká y otros principios, que no habrá nada que nos mueva para hacer las cosas diferentes. Sabemos, en esta vida aprendemos y vamos por el camino, y la vida nos pone pruebas. La vida de repente nos enfrenta a situaciones
que son ilusorias, que son así visiones, y que aún gente muy entrenada en el aspecto de la espiritualidad puede caer, ¿no? Decía por ahí un general mexicano de la Revolución, ¿verdad?, que por más recto que sea una persona, nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. En ese tiempo 50,000 pesos era como 50,000 millones de hoy, yo creo, ¿no? Y es verdad, los seres humanos, si no estamos continuamente en el camino de la espiritualidad, repasando y repitiendo, y no repitiendo nada más una y otra vez, sino verdaderamente incorporando la sabiduría que nos saca de nuestra versión robótica, si no lo hacemos continuamente, por más que seamos muy elevados y por más que estudiemos, tenemos la vulnerabilidad de sucumbir. Aquí la fuerza en esta semana es justamente la capacidad de entender que cuando damos y damos incondicionalmente, no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos, como termina el Zohar en esa porción. Confía en Hashem y haz el bien. Siempre haz el bien. Confía en Hashem primero. Mora en la tierra, quiere decir en este plano del mundo de la fisicalidad, en este mundo de la acción, y disfruta de la emuná, disfruta de la certeza, disfruta de continuamente estar viviendo en ese aspecto de milagros y maravillas, simplemente con esta capacidad dadora que desarrollas. La tzedaká, por eso entonces decimos, salva de la muerte. Salva de la muerte en todas las formas. Salva de la muerte de la carencia, salva de la muerte de la ruptura de relaciones, salva de la muerte física. Pero lo importante es tener esa absoluta certeza de que así es, de que no es simplemente una propuesta moral, no es un decreto de Dios, es una ley que se cumple a cabalidad. Rabbi Hillá y Rabbi Yossi representan por otro lado el aspecto de la conciencia, esa conciencia que va dilucidando y aprendiendo. Estas conversaciones en donde Rabbi Yossi pudiera, digamos, en un momento dado ser en la parte de la conciencia mayor y Rabbi Hillá de la conciencia menor. Una es de Gadlut y otra es de Katnut, porque Rabbi Hillá dice, wow, mira, la víbora lo va a matar. Y él dice, no, aquí hay un milagro, y aún viendo que está a un segundo de que se produzca un daño a este hombre, de repente, al contrario, eso que parecía, esa serpiente de fuego que parecía que es la que iba a matar al individuo, es la que lo defiende y es la que ataca a la serpiente que verdaderamente iba a dañar a este hombre. El aspecto de la tzedaká incondicional es una energía que nos da enorme libertad, porque nos permite desapegarnos del aspecto del dinero y el entender que somos administradores y el entender que una parte de lo que recibimos tiene que ser devuelto. Y al final, la tzedaká no solo salva de la muerte, como aquí lo entendemos, sino que verdaderamente también hubo una retribución. Hay muchas historias parecidas a esta, y sin embargo, la verdad es que una y otra vez que estas historias nos llevan a este mismo entendimiento, la incondicionalidad
con la que debemos de dar tzedakah, la importancia en cómo se hace justicia en el universo, y nosotros tenemos la oportunidad de hacer esa justicia al balancear, al inyectar armonía, al procurar recursos de luz al universo, porque el dinero es un recurso de luz. Y esta es la gran enseñanza del Zohar esta semana, entre otras. Esta capacidad de experimentar la incondicionalidad, y la incondicionalidad además como una manifestación, la más grande quizá, de certeza. ¿Preguntas o comentarios de nuestros amigos, amigas que nos escuchan? ¿El diezmo también o solo la tzedakah? Porque hablaste mucho de la tzedakah. Claro. En este caso el Zohar es muy preciso y nos habla de la tzedakah. Tzedakah tatzil mimavet. Y tenemos que hacer un diferenciador. Tzedakah es un aspecto de mucho mayor incondicionalidad. No está sujeto a un porcentaje. El diezmo es parte de una regla también parecida, en donde se nos dice que tenemos que compartir por lo menos el 10% de aquello que recibimos. Y eso es algo que si no lo hacemos, la vida, el cosmos, se encargará de cobrárnoslo con intereses. El aspecto del diezmo es una cosa, la tzedakah es otra, porque el diezmo es algo, digamos, que quien está en la conciencia sabe que no queda otra. Ese 10% no es de la persona, tiene que devolverlo. La tzedakah es algo que nace del corazón. La tzedakah es algo que es diferente en el sentido que puede ser del 20%, del 30%, en fin, dependiendo de la ocasión, dependiendo de la situación. En ambos casos, al final, sí se completa esta idea de lo que en Kabbalah llamamos el Or Joser, la luz retornante. Esta situación en donde nosotros resarcimos al cosmos con la misma luz que recibimos, y entonces nos hacemos una vasija cada vez más amplia y apropiada para recibir. Pero la intencionalidad es un tanto distinta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? También dicen que se tiene que darse de acá o el diezmo a una persona con conciencia pobre. Sí, se dice que hay que darse de acá o diezmo a un ani, a un pobre. Sí, y lo que quiere decir es que un verdadero ani, un verdadero pobre, no es el que vive necesariamente en pobreza abyecta, puede ser, es aquel que se sabe que es una vasija pura para recibir esta luz que se le da y que no tiene otra idea más que ser este receptor con objeto que se dé este aspecto del retorno de la luz. No es fácil encontrar a un verdadero ani en esos términos, una verdadera alma pura que entiende que lo que le dan no se lo dan a él. Él es un instrumento de receptividad. Sí hay algunas de estas almas puras, pero no muchas, ¿no? La gente recibe las donaciones o la caridad y muchas veces es para resolver situaciones muy inmediatas de necesidades, ¿no? Pero lo importante es que en ambos casos el mérito está en el lado del dador.
Y no hay que hacer muchos cálculos, y a quién se lo doy, a este, y este es... Cuando nosotros seleccionamos una causa, y es una causa de beneficio, si lo hacen o no lo hacen, ya es problema del receptor. Nosotros cuando lo hacemos con nuestra intencionalidad, y claro, debemos ser lo suficientemente cuidadosos e inteligentes para no dar una tzedaká a alguien que es un fraude, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas organizaciones que se presentan como espirituales y demás, y verdaderamente son un fraude en ese sentido, puesto que toman esos dineros para cuestiones de tipo muy personal y que nada tienen que ver con el esparcir la luz. Pero bueno, finalmente, aún así, el que alguien haya dado de buen corazón tzedakah a una organización de esta persona ha encendido en su vida este proceso virtuoso, en donde la protección y la abundancia le llegarán. Pues bien, gracias y hasta la próxima. Gracias. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.